Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase de biología con el tema que corresponde a recursos naturales en este caso, ya que es un tema muy importante justamente porque luego lo vamos a conectar, o más bien es la conexión entre los temas de ecología y los temas de contaminación y protección ambiental. ¿Ya? En este caso, para empezar, ¿qué son los recursos naturales? ¿No? En este caso, los recursos naturales, abreviados de RN, son simplemente materiales que se obtienen de la naturaleza y que los seres humanos podemos aprovechar para realizar múltiples cosas, para realizar actividades, para construir, para alimentarnos, para fabricar cosas, para usarlos en general como materias primas o realizar actividades a partir de ellos. Uno de los principales recursos naturales son el agua, el aire y el suelo, ¿ya? Que son justamente esos recursos que nos permiten directamente respirar, tomar agua, que es vivir, y cultivar, ¿no? Son tres aspectos bastante importantes de nuestra vida. Los recursos naturales en general pueden ser clasificados en tres tipos a grosso modo, ¿ya? Y estos grupos van a venir dados por si el recurso que estamos mencionando, que estamos clasificando, se puede reusar, es decir, se puede usar múltiples veces, se puede utilizar una sola vez o lo podemos usar infinitas veces y nunca se va a acabar. Bien, vamos a tener siempre los tres tipos en la naturaleza y obviamente eso nos va a decir de qué forma podemos o no aprovechar un recurso natural. Porque no podemos hacer lo mismo con un recurso que se acaba el mismo momento que lo usas que un recurso que no se va a acabar nunca ni en 1.000 millones de años. Entonces, por eso es muy importante siempre reconocer estos grupos y las decisiones que hagamos respecto a su uso van a depender siempre de estas categorías. Los recursos naturales renovables, para empezar, son aquellos que si los usamos, eso es muy importante esa frase, si los usamos de forma adecuada, pueden ser mantenidos en el tiempo. ¿Por qué? El principal recurso natural renovable que tenemos es el agua. El agua, pudiéramos decir que es infinita porque el océano está lleno de agua, pero el agua del océano no la podemos tomar. El 1% del agua del planeta Tierra es agua dulce. Sin embargo, el 95% de esa agua dulce está en los glaciares. Es hielo. No la podemos usar. Nos queda un 5%. De ese 5%, el 2.5%, o sea, la mitad de ese 5% está bajo la tierra, en forma de acuíferos o ríos subterráneos. Quiere decir que tampoco la podemos usar. Y solamente lo que nos queda allí, el 2.5% de todo ese total, es agua que podemos utilizar. Es decir, el 2.5% de 1%, es decir, un 0.0025% del agua del mundo la podemos usar. Quiere decir que dista muchísimo de ser infinita, no es nada infinita. Quiere decir que si la usamos mal, se nos puede acabar. Por eso es que es un recurso renovable, porque si nosotros usamos el agua para bañarnos, para comer, para cocinar, para lo que sea, para sembrar, ya no la podemos usar. Es decir, si yo tomo agua no me puedo tomar el orine, eso es bastante obvio. Si yo cultivo y uso agua para regar mis plantas, el agua que se fue a la tierra ya yo no me la puedo tomar, obviamente. Si yo lavo mi ropa o mi cuerpo con agua, ya yo no puedo tomarme esa agua con jabón, ¿cierto? Eso también es obvio. Pero yo puedo tomar esa agua, limpiarla, purificarla y volverla a usar. ¿Bien? Quiere decir, puede ser regenerada. Si el agua es, por ejemplo, de plantas, yo puedo colocar una maceta arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra, rega la primera y el agua cae en la segunda y luego en la tercera y así. Estoy reutilizando en ese caso. Puedo hacer ambas cosas con el agua. Puedo, por ejemplo, eh, no, ignoren ese ejemplo, ya no les voy a dar ese ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, si el agua la usamos mal, es decir, no cumplimos este criterio de utilizarlo de forma adecuada, y por ejemplo hacemos algo que sí hacemos lamentablemente, lanzamos el agua sucia a los ríos, estamos contaminando toda nuestra fuente de agua limpia, y además no estamos limpiando el agua que usamos. Y en algún momento no muy lejano se nos va a acabar el agua limpia, y nos vamos a morir todos. ¿Sí? Por ejemplo, si el agua del Rímac
bueno, vamos a ponerle una forma más técnica. El Rímac es el río que provee de agua a toda Lima y nace en Huarochirí. Quiere decir que ese río es un río muy importante, no para la ciudad de Lima, para el departamento de Lima en general. Sin embargo, cuando ese río entra a Lima metropolitana, ¿qué hacemos nosotros? Le lanzamos agua de cloacas, de tuberías, de lavar, de plantas, de tratamiento, de plantas, de fábricas, de lo que sea, y destruimos el río. Luego ese río contaminado llega al mar y destruye la costa y mata a los peces. ¿Qué estamos haciendo allí? No estamos ni limpiando el agua que usamos, estamos destruyendo el agua que no usamos y estamos destruyendo el mar. Y en corto tiempo, en 50 años, si eso continúa, Lima se queda sin agua, se queda sin peces porque el mar lo destruyeron y se muere todo el mundo. Y la ciudad se va al suelo. ¿Ya? Eso es a lo que me refiero con no utilizar un recurso renovable de forma correcta. Por el contrario, si no le lanzamos el agua al RIMAC y el agua que sí utilizamos la pasamos primero por una planta y luego purificada es que va otra vez al río, ni destruimos la costa ni destruimos el río y tenemos más agua. Y no destruimos la ciudad ni el país en general. ¿No? Eso es un ejemplo muy sencillo de cómo un recurso renovable puede ser aprovechado. Otros recursos renovables, por ejemplo, son los bosques. Porque en los bosques hay árboles y los árboles son madera. Y esa madera la podemos usar como leña, como combustible, la podemos usar para extraer carbón, la podemos utilizar como fuente de medicinas, si son plantas medicinales, podemos utilizar madera para construir muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros cortamos todos los árboles al mismo tiempo y no sembramos ninguno? Se acabó el bosque, destruimos el bosque, se convierte en un desierto, destruimos toda la vida que vivía ahí y nos quedamos además sin madera. Perdemos el recurso. Pero si nosotros usamos el bosque de tal forma que yo talo 10 árboles y siembro 100, cuando termine de acabar con todos los árboles adultos, ya los árboles que sembré 20 años atrás están grandes otra vez. Nunca destruí el bosque, lo fui regenerando a medida que lo iba usando. Y de esa forma el recurso se puede mantener en el tiempo. ¿Bien? El bosque en general, obviamente el árbol lo usas, lo cortas y se acabó. Pero el bosque es el recurso renovable, el bosque como conjunto. Lo mismo ocurre con peces y en general con cualquier tipo de animal. Los peces tienen un ciclo reproductivo, es decir, en una época del año se reproducen y en el resto del año no se reproducen. Si yo me como los peces todo el año por igual, incluida su etapa reproductiva, yo estoy matando a los padres y a las crías. Y en 5 años no va a haber ningún pez que sea capaz de producir crías. Y al final se extingue la población. Si se extingue la población de peces, todos los que comían los peces se van a morir de hambre, como ha pasado muchas veces en la historia. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo respeto como pescador la época de reproducción, que es la época de veda que dicta el gobierno, y respeto la cuota, es decir, cuántos peces puedo pescar al día o al mes o al año, entonces yo estoy garantizando que si yo gasto 100 peces o pesco 100 peces, ellos en febrero que se reproduzcan van a tener 1000 crías. Y cuando yo necesite peces van a estar otra vez allí, no los voy a destruir. Por eso es que el recurso es renovable, porque puede, si se usa de forma adecuada, mantenerse en el tiempo. Sin embargo, hay otros recursos que eso no se puede hacer. Y son los recursos no renovables. Estos son aquellos que si lo utilizamos una vez, ya no hay forma de recuperarlos. De absolutamente ninguna forma. Y normalmente esto implica que el uso del recurso viene dado por una transformación de ese recurso. Es decir, un fenómeno químico en el cual de forma irreversible yo convierto mi recurso que era una cosa, lo convierto en otra sustancia que ya no me sirve para nada. Y aquí vamos a tener los dos ejemplos clásicos, el petróleo y la energía nuclear. El petróleo en este caso es una mezcla de productos alquenos y alquinos, productos orgánicos que son derivados de materia de descomposición de hace millones de años. O sea, del carbonífero hace miles de millones de años, bueno, no miles, hace aproximadamente 70, 80 millones de años, que las plantas, hubo una enorme extinción de plantas, las plantas quedaron bajo tierra y con el paso de los años, esa materia en descomposición se vuelve petróleo, ¿ya? Que es nuestro
recurso principal energético actual. Sin embargo, cuando nosotros quemamos el petróleo para obtener otros compuestos, obtener energía en este caso, ese petróleo deja de ser petróleo y se convierte en dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, oxígeno y otras sustancias gaseosas que ya no sirven para nada. No las podemos usar para respirar, no las podemos usar para obtener más energía, no las podemos usar para absolutamente nada. Y no podemos dar marcha atrás, no podemos tomar dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua y lo que sea y convertirlo en petróleo. No hay forma de hacer eso. ¿Por qué? La reacción química es irreversible. Entonces, como no hay forma de recuperar el recurso, ni de usarlo de forma tal que se recupere, porque digamos que yo uso poco petróleo al año, ya, pero igual no se están extinguiendo plantas día a día. En un año no se va a recuperar lo que se formó en 40 millones de años. Entonces, como el recurso no hay forma de obtenerlo nuevamente, no hay forma absolutamente ninguna de obtenerlo, no es renovable, ¿ya? Lo mismo ocurre con la energía nuclear. La energía nuclear se obtiene por fenómenos nucleares. Tomas un átomo, un núcleo atómico y lo partes y obtienes la energía o la obtienes por fisión de núcleos, por ejemplo, unes dos de hidrógeno y lo conviertes en helio. Eso también libera mucha energía, muchísima, eso es cierto. Con muy poca inversión, con muy pocos átomos, puedes hacer mucha energía, pero esa reacción igual no la puedes dar marcha atrás. Una vez que realizas la fisión o la fusión nuclear, no hay forma de ir hacia atrás. Obtuviste la energía, bien, cuando se te acabe tienes que ir por más a otro sitio porque ya no la vas a obtener del mismo sitio. Entonces, como esa energía tampoco se puede reutilizar ni se puede dar marcha atrás a la reacción nuclear, entonces esa energía también es no renovable. Aunque la energía nuclear es limpia, curiosamente, ¿no? Pero no es renovable. Y por último vamos a tener aquellos recursos que son inagotables, es decir, aquellos que sin importar cuánto los utilicemos no se van a acabar nunca. Y no hay muchos de estos en realidad, pero hay algunos muy importantes. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos lo obtenemos de la fotosíntesis de plantas y algas. Quiere decir que mientras nosotros gastamos oxígeno, la planta por allá produce más. Eso es el ciclo del oxígeno. Quiere decir, no importa cuántos animales gasten oxígeno, va a haber muchas más plantas produciendo oxígeno. Quiere decir que nunca se va a acabar. Y aún así, si nosotros contaminamos el planeta a tal punto que el aire sea tóxico, va a seguir habiendo oxígeno. Mezclado con venenos, sí, pero seguirá habiendo oxígeno. Quiere decir, no se va a acabar. La única forma de que se acabe el oxígeno es que los que lo producen se mueran todos. O sea, cero plantas y cero algas y cero bacterias fotosintéticas en el planeta. Esa es la única forma de que se acabe el oxígeno, pero como es muy poco probable que eso pase, es más probable que nosotros dejemos de existir, entonces hablamos de que el oxígeno es un bien inagotable, un recurso inagotable. Otro es la luz solar. ¿Por qué? El sol está allí produciendo su energía cada segundo. Miles de millones de kilovatios de energía llegan a la Tierra cada minuto. Y nosotros solo podemos utilizar una muy pequeña fracción de eso. La enorme mayoría, el 99.9% de la energía del Sol, no la usamos. Y mientras nosotros descubrimos cómo usar ese 0.1%, sigue llegando más energía. O sea, no hay forma alguna de que nosotros seamos capaces de gastar la energía de una estrella. Y como no es posible que la gastemos, y mientras usamos un poquito llega mucho más, también vamos a llamar a ese recurso inagotable, porque no se va a acabar nunca. Entonces ya con esto, chicos, terminamos los recursos naturales. La tarea la van a encontrar publicada en la plataforma y también tienen que realizar su ficha impresa y cualquier duda, como siempre, me preguntan y me escriben y yo les estaré explicando. ¿Bien? Hasta luego.